Amigos, amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. A veces los milagros no están tan lejos como imaginamos. Hay personas que viven a nuestro alrededor como evidencias de que lo imposible y lo impensable puede suceder, como vamos a ver hoy en el testimonio de familia que hemos preparado. Pero antes queremos invitarte a compartir tu opinión en nuestras redes sociales. Entra en el Facebook o en el Instagram y responde a esta pregunta: ¿quién conoces tú que sea un milagro viviente? Pues vamos ya a ver el reportaje de familia. Hace 4 años, la verdad es que cambió mi vida en algún sentido o en todos los sentidos, porque estando ahí, estando aquí en la sala, me desplomé, yo tenía una jarra entre mis manos, se cayó, había tenido una disección de aorta y solo un 2% de las personas que le pasan esa enfermedad pues sobreviven. De no haber sido porque Dios me dejó aquí, viendo la tele un ratito, pues nos lo hubiéramos encontrado muerto, porque era medianoche y yo estaba despierta, pero normalmente yo a esas horas no estoy despierta, así que cuando el médico que vino, los paramédicos también le atendieron, me dijo, fueron quizás las palabras más terribles para mí: no sabemos si va a llegar vivo al hospital. Todo empezó en esa noche, después de que habíamos venido de la iglesia, de hacer un culto de consolación, de ánimo para una familia, un joven de 35 años, Ariel, que había fallecido de cáncer. Y en medio de eso, después de recordar que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien y que nada nos podrá separar del amor de Dios, pues después de eso yo experimenté una prueba en mi vida. Fue una operación muy larga, 2 intervenciones seguidas y luego pues en coma, claro, inducido, porque era tan grave su situación. Y los médicos pues nos decían, no sabemos si va despierta, cómo va a despertar, porque sufrió 2 ictus, entonces no sabemos si va a poder hablar, si va a poder caminar, si va a poder moverse, si va a poder recordar. No sabemos. Solo me venía a la mente algo que Dios dice en la Biblia, en su palabra, y dice que no nos va a dar más de lo que podemos soportar y que juntamente con lo que Él permite nos va a dar la salida. Y eran las únicas palabras que yo recordaba de la Biblia, aunque me sé muchas de memoria, era lo único que me venía a la mente en el hospital, esperando a ver que saliera. Había perdido la movilidad de mis manos, había perdido la masa muscular, entonces tuve que reaprender a caminar, logopedia, terapia ocupacional, el mismo abrocharse un botón era toda una odisea, todo un problema. Fue muy especial ver que cuando Fernando despertó del coma, pues su humor seguía siendo el mismo. Nos hacía, aunque apenas podía hablar por la tráquea, pero sus bromas, sus chistes eran los mismos. Ver que nos recordaba y que nos empezó a decir versículos de la Biblia era algo pues maravilloso. Dice: yo estoy contigo, atentos mis ojos sobre ti, mi presencia te envuelve en un amor. Recuerdo bien ese versículo que dice, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me doy cuenta de que eso es lo que yo estaba viviendo, y en medio de la incapacidad, de la frustración, de reaprender todo y muchas veces perder la paciencia, me di cuenta que Dios quiere glorificarse en la vida de uno y quiere avanzar sus propósitos. Saliendo del coma, llevaba 4 días que había salido del coma, murió su madre. Le dio un derrame cerebral fulminante. Estuvo 3 días con muerte cerebral en la primera planta de cuidados intensivos y él en la planta baja. Y todo ese proceso yo me doy cuenta que Dios
me cuidó, me guardó, me dio paz, me dio tranquilidad. No fueron momentos fáciles, fueron momentos complicados, pero veo la oración como algo que también a los que me rodeaban, a mí, pero a los que me rodeaban también nos animó y nos dio evidencia de que la oración tiene poder, definitivamente. Dios nos ayudó rodeándonos como de amor, ¿no? Yo toda mi familia la tengo en Guatemala, pero nos rodeó de amor a través de los hermanos de las iglesias, de muchas iglesias de Madrid. Nos llevaban comida, nos llevaban cena. Fijaros que en 2 meses yo no cociné ni un solo día. Nos ayudaban llevándonos en coche, también trayéndonos. En el segundo año tuve 7 ingresos en el hospital. Se llaman AITs, accidente isquémico transitorio. A veces perdía la movilidad de una mano, a veces perdía el habla. Y yo soy locutor y trabajo en la radio y venía mucha frustración y tuve que aprender a vivir un día a la vez. Yo crecí en una familia muy religiosa. Llegué a cargar una procesión, o sea, hacía todo lo que la religión me pedía. Pero yo no tenía una relación personal con Jesús y había un gran vacío en mi corazón porque yo de niña sufrí abuso sexual y eso para mí fue terrible porque nunca lo dije a nadie y marcó mi vida porque también en mi niñez escuchaba "no sirves para nada". Mis padres venían de trasfondo católico, un hogar normal, aunque cuando yo tenía 1 año, mi padre tuvo un accidente, una hemiplegia, quedó paralítico de la parte izquierda del cuerpo. Entonces, en ese tiempo, en esas circunstancias, mi madre, yo prácticamente estaba empezando a caminar y mi padre estaba reaprendiendo a caminar. Así que ella decidió mandarme con mis abuelos, con mis tíos, a Colombia. No había nada que pudiera llenar ese vacío y fue con 16 años que empecé esa relación con Jesús. Y fue a raíz de que de que mi hermano mayor, él tuviera una relación con Dios, nos empezara a hablar de la Biblia, empezara yo a leer la Biblia y empezara a darme cuenta que era Jesús el que había dado todo. El que había dado su vida por mí, que me amaba así como era. Estuve desde los 20 meses hasta los 5 años en Colombia. Después, mis padres, en medio de la situación, ellos empezaron a asistir, particularmente mi padre empezó a asistir a una iglesia evangélica. Fue el primero de nuestra familia. Después, en ese proceso, fue mi madre la que asistía a la iglesia y ella tomó una decisión por Cristo. Algo que me ayudó a Jesús cuando tuve ese encuentro con Él y pude empezar esa relación personal con Jesús fue que me ayudó a perdonar. Y aunque las personas que abusaron de mí sexualmente, solo una llegó con los años a pedirme perdón, Dios fue un área que sí que me ayudó desde el principio. Sanó esa herida y me ayuda a perdonar. En una escuela bíblica, una escuela para niños, llegó un momento en que la profesora de escuela dominical o la profesora de escuela bíblica, ella me dijo si yo había tomado esa decisión. Y yo lo pensé, oré al Señor dándome cuenta de mi necesidad, que yo no me podía salvar por mis propias fuerzas y que necesitaba un Salvador, que Cristo había muerto por mí, había pagado el precio por mí y yo di ese paso. Hay secuelas que sin duda el trauma dejó, pero mi vida tiene sentido.
Y si algo Dios hizo, Jesús hizo, fue darle sentido a mi vida, propósito y sobre todo tener la plena seguridad de que Él está conmigo y que Él estuvo ahí también. En esos momentos tan duros, tan difíciles, Dios fue real para mí. Yo puedo decir cómo Dios me acompañó en esos años, porque de alguna forma tomé un compromiso con el Señor más en la adolescencia y el Señor puso también varios modelos sustitutos. Mi padre ya no estaba con nosotros, entonces el Señor puso o llenó esas carencias. Es verdad que tengo limitaciones, que ya no hago las cosas como las hacía. Tampoco las hacía mucho más rápido, pero sin embargo he visto cómo Dios me ha ido ayudando. Es verdad, vivir un día a la vez, confiar en sus promesas. Los programas de radio que he podido volver a realizar con la ayuda de la edición, de los técnicos, realmente ha sido toda una aventura. Lo que hemos visto es como en medio de la crisis tan fuerte, el duelo que nos ha tocado vivir, porque 2 años después también murió mi padre. Entonces han sido 4 años tan duros, tan duros, de acumular muchos duelos, muchas pérdidas. Hemos visto cómo Dios nos ha ayudado. Dios es real y ha estado con nosotros en cada momento de nuestra vida. Al pensar en la familia que Dios me ha dado, no puedo pensar de otra manera cómo sería sin ella. La verdad que estoy agradecido en toda mi vida, pero en estos últimos años de vida he podido ver y palpar cómo ella ha sido mi compañera y el que me ha estado a mi lado en todo momento, y estoy agradecido, y también por mis hijos. Si ya hemos pasado esto que ha sido tan duro, sabemos que como todo el mundo es parte de la vida, ¿no? El sufrimiento también. Vendrán temas, esperemos que no tan duros como estos, pero seguiremos aprendiendo y confiando y yendo de la mano de Dios, porque Él es el único que puede ayudarnos. Muchas gracias, amigos, por compartir vuestra historia con nosotros. Nos anima mucho ver cómo Dios ha obrado en vuestras vidas. José Pablo, me pregunto, ¿cuál es el mayor de los milagros? ¿Sabes qué? Le hice esta pregunta al ordenador, al chat GPT, y no sabes lo que me respondió. Bueno, tú y la tecnología, no sé, la resurrección. Pues efectivamente, es sorprendente las respuestas que da la inteligencia artificial a preguntas de carácter religioso. Su respuesta fue que para los cristianos el mayor milagro es la resurrección de Cristo. Yo, sin embargo, creo que hay incluso un milagro superior. El milagro de aceptar con paz, con fe, con esperanza, la enfermedad que no sana, el dolor que no termina y la cercanía de la muerte. De esto habla precisamente el apóstol Pablo en su carta a la iglesia en Corintios. Dice lo siguiente: por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho mayor y más abundante. Pablo se refiere a ese dolor como un leve y momentáneo, como un fenómeno pasajero que provoca en nosotros un sentimiento de gloria y de expectación por la eternidad. Ese sentimiento es imposible sin fe. Es un regalo del cielo para aquellos que viven sufriendo todo tipo de tragedias. La razón no puede descifrarlo y la ciencia no puede activarlo con pastillas ni con drogas. Solo Dios lo da a sus hijos que creen en Él, que confían en Él y que esperan en Él. Pues, amigo, amiga que nos escuchas, queremos animarte a leer la Biblia para profundizar más en este contenido, y gracias a la labor de las iglesias evangélicas
y a la Sociedad Bíblica de España podemos regalarte esta Biblia. Si no la tienes todavía, llámanos y te la haremos llegar gratis. El teléfono es el 917434400. Pero también vamos a sortear un libro para nuestro club de amigos y si tú formas parte de la atención, porque este es el libro Comentario de Primera de Timoteo, un libro escrito por el profesor y teólogo David Burt, que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por tu atención hoy y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.